Hola, soy Rodrigo Chambú de rodrigochambú.com. Bienvenido a este segundo episodio del podcast La Alquimia Interna, en donde compartiré contigo 11 pasos para ser más compasivo y amoroso. Espero te gusten. Once pasos para ser más compasivo y amoroso. No sé si te has dado cuenta que cuando somos compasivos y amorosos, esa acción o esa emoción viene espontáneamente. No es algo que podemos manufacturar o planear. Simplemente es algo que se expresa, que viene de algo muy profundo o de un lugar muy profundo de nosotros. Es como si nosotros fuéramos simplemente un canal para que ese amor y esa compasión se puedan expresar. A veces con acciones o también otras veces simplemente lo sentimos, ¿no? Y la otra persona puede percibirlo, aunque no digamos nada, aunque no hagamos ninguna acción, pero pueden percibir ese estado de conciencia en el que estamos y eso que se está expresando sin palabras a veces a través de nosotros. Y también no sé si te has dado cuenta que muchas otras veces, por más que tratamos de ser compasivos y amorosos, simplemente no viene esta emoción o esa acción. Y emprendemos una lucha con nosotros porque tenemos en la mente ideas de cómo deberíamos de ser, de cómo deberíamos de comportarnos, de que deberíamos de ser amorosos y compasivos con todo el mundo, con todas las personas y ante todas las situaciones. También es algo que está muy presente en la cultura actual de esta espiritualidad New Age. Entonces también podemos llegar a sentir culpa, vergüenza por no poder sentir esa emoción con todas las personas y en todas las situaciones. Y esto se debe a lo que te comentaba, que es el amor y la compasión son cualidades que se expresan espontáneamente desde el espacio del ser. Que cuando las condiciones internas y a veces también externas son las adecuadas, es que esa emoción o ese estado del ser, que es el amor, se pueden expresar y podemos compartirlas con los demás. Y bueno, con esta pequeña introducción vamos a los 11 pasos. El paso número 1 es no tratar de ser compasivo ni amoroso. Y con esto no me refiero a que seas una mala persona, a que trates mal a los demás, a que seas grosero y ofensivo y agresivo. No me refiero a eso. Simplemente me refiero a que si no viene este amor y esta compasión espontánea, no debes de estar forzándola a que se manifieste. Porque si no, simplemente lo que se va a manifestar son ideas. Y puede también haber un conflicto interno porque realmente no estás sintiendo eso. Y lo quieres expresar y no vas a sentirte real completamente. Entonces ese es el primer paso, no tratar de ser compasivos ni amorosos. Y también a esto me refiero que ese amor y esa compasión, como te decía al inicio, son cualidades del ser que se expresan espontáneamente sin esfuerzo alguno. Por eso, cuando intentamos o tratamos, estamos yendo en contra de lo que el verdadero ser o de lo que el ser quiere expresar en ese momento. El paso número 2 es aceptar tu sufrimiento. Y yo en mi propia experiencia me he dado cuenta que cuando no acepto mi propio sufrimiento y no trabajo en él, no puedo ser realmente compasivo y amoroso con las demás personas. Entonces, cuando aceptas tu sufrimiento y eres valiente y trabajas en él y lo observas y permites que esté ahí presente, te das cuenta que entonces sí puedes realmente entender a las demás personas, realmente ponerte en su lugar y realmente viene esta compasión, este amor verdadero y real y transparente, sin máscaras, sin esta sensación de que estás forzándolo o que estás de cierta manera actuando.
Entonces ese es el paso número 2, aceptar tu propio sufrimiento. El paso número 3 es permitir que tu sufrimiento se exprese en tu experiencia interna y prestarle atención. Entonces, con esto me refiero a que muchas veces escuchamos, nosotros mismos tenemos la idea de que nuestro sufrimiento o nuestras partes heridas es algo malo, algo de lo que debemos de huir, a lo que no le debemos de prestar atención, y más con esta nueva idea de ser positivo con todo, de enfocarte solo en lo positivo. Entonces vamos arrinconando y vamos escondiendo y vamos tapando y vamos huyendo de muchas partes de nosotros que simplemente quieren y necesitan nuestra atención y nuestro amor. Y entonces cuando permitimos que estas partes de nosotros tengan una voz en nuestra experiencia, que les permitimos que se expresen, es que puede venir realmente la compasión. Y tal vez al inicio o en cualquier parte del proceso sea algo difícil, porque naturalmente como humanos estamos conectados para escapar de las cosas que se sienten mal. Pero en este paso simplemente se te pide o te aconsejo, simplemente permitas que esa experiencia se exprese y tal vez puede venir llanto, puede venir esa emoción, ya sea tristeza, enojo, frustración, y que no la tapes, que no la escondas, que no hagas algo para escapar de esa emoción, sino que simplemente la permitas. El paso número 4, no irte a la historia, quedarte más con la experiencia directa, con la experiencia somática. Y muchas veces lo que pasa es eso, que viene una emoción espontánea, y después la relacionamos con una historia, ya sea algo que nos pasó en el pasado o con una historia que nos está pasando actualmente, y en vez de quedarnos con las sensaciones, con la emoción pura y directa, nos vamos inmediatamente a la historia y empezamos a pensar, no, es que me hizo esto y me dijo esto y cosas por el estilo. Nos vamos completamente a nuestra mente y vamos nutriendo esa historia que tal vez no es así como la estamos percibiendo. O sea, no es la realidad, y muchas veces no es la realidad. Entonces el paso 4 es no irte a la historia, simplemente quedarte con tu cuerpo, con esa sensación física o esa emoción que se está expresando en tu cuerpo. Y puede ser una opresión en el pecho, puede ser una sensación como de fuego en el estómago, puede ser una opresión o como si te estuvieras como atorando con algo en la garganta, puede ser tus manos apretadas, tus puños apretados, tu cara tensa, tu abdomen tenso, tus glúteos tensos. Con eso es a lo que me refiero con quedarte con la experiencia directa, con la experiencia somática. Quedarte más con el aspecto energético o con la energía de esa emoción. El paso número 5 es notar cómo va cambiando. Eso que estás sintiendo no es algo como fijo, algo sólido, sino es algo, tal vez al inicio parezca algo sólido, pero si te quedas el tiempo suficiente vas a notar cómo se empieza a mover, cómo no se queda en un lugar, cómo tiene diversas cualidades, cómo tiene incluso un color, una textura, y puedes seguir explorando esa emoción, esa energía, y notar cómo va cambiando. Tal vez empezabas sintiéndola en tu cara, en tu frente, y después de un rato fue bajando a tu garganta, y después de un rato fue bajando a la zona de tu pecho, y después de un rato fue bajando a tu abdomen, y de ahí de tu abdomen algo sucede y se mueve, cambia. Entonces darte cuenta cómo no es algo sólido, sino que está en constante movimiento, queriendo a veces expresarse, a veces simplemente que le prestes atención. El paso número 6 es poco a poco todo irá surgiendo a la superficie. Todas esas cosas que hemos estado guardando, escapando de ellas,
con este trabajo que estamos haciendo, de estar con nuestra experiencia directa de la emoción, con el tiempo, poco a poco, todo ese material subconsciente va a ir surgiendo a la superficie, ya sea que vengan imágenes, recuerdos, sensaciones, emociones muy fuertes, llanto, una desesperación, un enojo, una ira profunda. Entonces el paso 6 es ese, que poco a poco eso va a ir surgiendo con la práctica. Tal vez no las primeras veces que lo hagas, tal vez sí. A veces, muchas veces toma más tiempo. Pero también es un paso necesario. Que todo eso que has estado guardando tenga la oportunidad de ir saliendo a la superficie. Y es como cuando en un lago hay mucha basura. Entonces la basura está pues en el fondo, por así decirlo, conforme, bueno, es una analogía, una metáfora, conforme le vas prestando un poco de atención a ese lago, a esa laguna, toda esa basura a su tiempo, a su momento va a ir surgiendo a la superficie y vas a tener la oportunidad de limpiar esa basura y va a quedar un lago, una laguna limpia y pura. Lo mismo con tu propia experiencia. Aunque realmente todo eso que va a ir surgiendo, que va surgiendo, no es basura, sino es ese material que necesitas, ese combustible que te va a impulsar a ese estado de conciencia más expansivo, donde puedes abrazar todo eso que eres, incluso esas emociones y esas situaciones difíciles y todo ese sufrimiento. El paso número 7 es permítelo. Permite que todo ese material subconsciente vaya surgiendo a la superficie. No trates de escapar de él. Sí, sé muy amable contigo. Puedes ir moderando qué tan profundo quieres ir a eso que está surgiendo, pero simplemente permítelo a su ritmo. Y se dice que nuestro cuerpo nos da esas experiencias que estamos listos para vivir. Entonces, todo lo que vaya surgiendo tal vez ya es su momento de que surja a tu conciencia y que puedas llevar precisamente más conciencia a eso. Un maestro mío, Shinzen Young, le llama a este proceso, bueno, le hace una analogía también, una metáfora. Estoy confundido con eso. Voy a investigar qué es analogía y qué es metáfora. Bueno, pone ese ejemplo donde dice que después de tiempo de practicar te haces como un catador de vino que sabe saborear o desarrolla este paladar para poder desarrollar sutilezas en los sabores, en las texturas. Él comenta que de igual manera, conforme vas practicando, desarrollas este paladar de purificación, le llama él. Entonces comienzas a sentir cómo estas situaciones que van surgiendo a la superficie vienen para ser purificadas y simplemente dejas que esa experiencia te bañe, que te masajee internamente. Entonces, en vez de estar resistiéndote a esa situación, es algo que simplemente aceptas e incluso abrazas y permites. El paso número 8 es que de repente sabrás de dónde viene esa situación kármica o ese sufrimiento profundo, sin necesidad de estar analizándolo psicológicamente, sin necesidad de estar entendiéndolo de, ay, tal me hizo esto y entonces por eso quedé dañado y entonces por eso es que actúo así. Ok, entonces no viene desde ese punto, viene simplemente desde ese saber, de reconocer de dónde viene la experiencia, y a veces no viene ni siquiera la historia o la imagen, simplemente viene una sensación en tu corazón, en tu cuerpo, de saber de dónde viene esa situación. Okay, es algo que no te puedo explicar mucho con palabras, simplemente te puedo decir que vas a saber cuando sea ese momento. Okay. Y eso te va ayudar mucho, porque cuando entiendes de dónde viene la situación kármica o el sufrimiento que estás pasando, como si te quitaras muchísimo peso de encima. Y es mucho más fácil ya no irse con la historia, sino simplemente quedarse con la experiencia directa. El paso número 9 es, te darás cuenta de que todo ese dolor
o debajo de él, debajo de todo ese dolor, hay muchísimo amor y mucho cuidado hacia la otra persona. Depende con quién haya sido la situación o con quién es la situación, te das cuenta cómo debajo de todo ese enojo, de todo ese sufrimiento, toda esa tristeza, ese enojo vienen porque la situación o la persona realmente te importan y hay un profundo amor por esa situación, por esa persona. Entonces también eso con el tiempo lo vas entendiendo en este proceso. El paso número 10 es que podrás entender el sufrimiento de los demás, porque te das cuenta cómo así como tú, ellos también están sufriendo y están pasando por cosas similares a las que tú estás pasando. Y muchas veces sus acciones vienen por el mismo hecho de que quieren ser felices, de que quieren escapar de ese sufrimiento, quieren ser felices, quieren encontrar esa dicha, esa felicidad que todos estamos buscando. Y lo que pasa es que muchas veces venimos desde esas partes fracturadas, divididas, que estamos escapando, que hemos escondido, y entonces a veces nuestras acciones pues van en contra de lo que realmente queremos. Pero con este proceso que te estoy describiendo, vas a darte cuenta cómo todos estamos buscando esa dicha, esa felicidad, y cuando las otras personas actúen de ciertas maneras neuróticas, vas a poder ponerte más en sus zapatos y no te va a afectar tanto. Vas a poderlos entender y mostrarles un poco más de compasión y permitir que esa experiencia fluya a través de ellos. Tampoco cuando viene alguien en ese estado, tampoco vas a luchar y decirle debes de ser así y así y así, ¿okay? O está mal tu enojo, sino que va a venir esa compasión de saber que tal vez esa persona no lo está pudiendo ver de esa manera en ese momento. Entonces viene en ti ese espacio, también le permite expresar su enojo, y muchas veces cuando permitimos que los demás expresen su emoción sin crear resistencia, pasa que simplemente la expresan y después fluye. Simplemente es eso, como a ti mismo te pasaba al inicio. Simplemente es algo que necesita espacio para poder expresarse. Y el último paso, el paso número 11, es que brotará de ti un amor y compasión espontáneos hacia las demás personas y hacia todo lo que existe. Porque precisamente te das cuenta cómo todos estamos pasando por las mismas situaciones. Tal vez las situaciones externas cambian un poco o bastante, pero las situaciones internas son muy parecidas de una u otra persona, no importa en qué país viva, en qué cultura viva. Entonces, cuando entiendes eso, viene ese amor y esa compasión espontáneas como una fuente que brota de tu corazón, que hace que tu corazón se expanda hacia todas las direcciones, como si estuvieran vertiendo néctar en tu corazón. A veces es así, a veces es más sutil, muy sutil, casi imperceptible. Y bueno, esos son los 11 pasos. Es más bien un proceso, no son pasos como que haces este paso y ya con eso está hecho el trabajo, sino que es un proceso que tal vez toda tu vida vas a estar aplicando y muchas veces se te va a olvidar y no pasa nada. Simplemente cuando sea su momento regresarás a él, lo entenderás y lo aprenderás de las maneras que lo tengas que aprender. Entonces es un proceso alquímico y es por eso que este podcast se llama así, la alquimia interna, porque toda esa transformación pasa interiormente y si te das cuenta, las emociones que consideramos negativas, el sufrimiento, la tristeza, el enojo, la envidia, todas esas emociones fuertes son una oportunidad para descubrir quién realmente somos y para descubrir ese amor profundo que hay dentro de nosotros hacia nosotros mismos y hacia los demás y hacia toda la creación, porque eventualmente nos damos cuenta que somos ese amor, que somos esa compasión, y cuando descubres eso,
no queda más que expresarlo, sin actuar, sin tú tener que actuar más bien, sin tú tener que esforzarte, simplemente ese amor y esa compasión se expresan espontáneamente. Y bueno, con eso llegamos al final de este segundo episodio del podcast, La Alquimia Interna. Próximamente voy a estar subiendo, depende cuando estés escuchando este podcast, tal vez ya puedes revisar mi canal de YouTube, igual Rodrigo Shambú, y tal vez ya está ahí ese video. ¿Okay? Si estás escuchando este podcast en enero del 2017, tal vez todavía no esté ahí el episodio de video. Y en ese video de YouTube voy a compartir una práctica que te va a ayudar a estar con las emociones difíciles. ¿Okay? Entonces puedes revisarlo. Y para más información sobre las clases que doy, las terapias, los talleres y más información sobre lo que hago, puedes visitar mi página de internet rodrigoshambú.com y ahí vienen los enlaces a mi página de Facebook, a mi canal de YouTube, a mi cuenta de Instagram, de Pinterest, de Twitter y otras redes sociales que utilizo, mi contacto, mi correo, mi teléfono, si necesitas ponerte en contacto. Entonces todo lo puedes revisar ahí. Y si te gustan estos podcasts que estoy haciendo, puedes compartirlos con tus conocidos, puedes calificarlos, puedes suscribirte en iTunes o en iVoox para que más gente lo puedan escuchar. Y muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y deseo que puedas conectar con ese amor, con esa compasión que es lo que realmente eres en lo más profundo de tu ser. Namaste.